Estamos con la vida de Abraham y hemos puesto como título de la serie de mensajes Fe en las promesas y fe en las pruebas. Es un pequeño juego en las palabras, porque una cosa es tener fe en las promesas, creo lo que Dios me ha prometido, pero fe durante las pruebas, o sea, en medio de las dificultades mantengo mi fe en las promesas. Y estamos viendo que así es con la vida de Abraham. Dios le hizo estas promesas, hemos resumido estas promesas en tres. Primeramente, Dios le dijo que iba a tener descendencia para una nación, le dijo después que iba a tener una tierra, esa tierra iba a ser para sus descendientes, y finalmente Dios le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra, esa promesa de Mesías que vendría por medio de Abraham, viviría en esta nación, en esa tierra, pero lo clave es que por medio de Abraham iba a llegar una bendición para todas las familias de la tierra, lo cual entendemos que es el Señor Jesucristo. Grandes promesas que Dios le hizo a Abraham. No hay ningún otro personaje bíblico antes que había recibido estas promesas de la misma forma, ni tampoco después. Tenemos a Abraham como un personaje único en este sentido. Y hemos visto en estos capítulos 12 y 13 y 14 que vienen las pruebas, y a veces las pruebas son pues complicadas. Abraham está en Egipto y miente sobre su esposa, pide que su esposa mienta sobre realmente su relación. ¿Por qué? Porque la promesa siempre implica confianza y paciencia, y había momentos en que Abraham empezaba a dudar de la promesa. Dios dijo que lo iba a bendecir, y sin embargo Abraham empieza a pensar: ¿y si ven a mi esposa, que es muy guapa? Problema que tenemos nosotros, que tenemos esposas guapas. Tengo que presumir de estas cosas. Sí, escuché ese amén por ahí, qué bien. Pero claro, Dios había prometido bendecirle, protegerle, y sin embargo él empezó a dudar de esta promesa y dijo: tengo que echar una mano a Dios, y así miento sobre ella, le digo que es mi hermana, y al final se metió en un lío, pero un lío bastante grande. He puesto estos pasajes aquí para decir que, en este pasaje que estamos leyendo, 10 años habían pasado desde que Dios había hecho estas promesas, y Abraham sigue sin haber visto realmente ningún indicio de la promesa de Dios. Y me hizo pensar en este texto de Santiago 1, en que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es lo que hemos visto en Génesis 12, en Egipto, cuando Adán estaba en la prueba y mintió de Sara. En Génesis 13 vemos por el otro lado cuando está allí con ese problema con Lot, con los pastores de Lot, y al final confía a Abraham y dice: vale, elige tú primero, y si tú vas hacia allá, yo voy para acá. Si tú coges la mejor tierra, no pasa nada, yo voy hacia la peor tierra. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido todo y confío en Dios. En Génesis 14 vimos como toda la historia de la conquista de los reyes, y luego después llega Abraham después de la victoria y se encuentra con dos reyes que salen al encuentro: el rey de Sodoma y el rey Melquisedec, que nosotros no sabemos nada más de él realmente en todo el trasfondo de Génesis, y sin embargo Abraham deja plantado al rey de Sodoma y recibe a Melquisedec, porque es una muestra de que realmente él es un verdadero adorador de el Señor Altísimo, de Dios Altísimo. Vemos que Abraham tiene estas diversas pruebas. En algunos casos fracasa, y en otros casos confía en el Señor, y es un éxito en cuanto a la prueba.
Y con este trasfondo llegamos al 15:1, donde leemos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Es importante, creo, leer este capítulo y entender que todo esto ocurre mediante una visión. Un poco más, al final de este capítulo veremos que Dios entra en un pacto con él, pero más adelante vamos a ver que Dios vuelve a entrar en un pacto y esta vez hay una señal física, hay algo físico, lo cual me hace entender que todo este pasaje es una visión. Todo esto tiene que ver con un sueño. Explicaré un poco más por qué digo esto. Pero entremos en el pasaje. Esas primeras palabras son las que encontramos en el pasaje. Dios viene y dice, en eco a las palabras del 12:2, cuando había dicho: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué dice Dios aquí? Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios promete, primeramente, Abraham, yo soy tu escudo. Puse aquí una imagen de un escudo, no sé, me parece más de los vikingos, pero no encontraba otra cosa que encajara mejor en este contexto. Pero la imagen de un escudo está clara, o sea, un escudo es algo que puedes usar para protegerte contra el ataque del enemigo. Y qué bonito que Dios viene con estas palabras: Abraham, yo soy tu escudo. Curioso, cuando leemos de la historia de David y Goliat, nos dice que Goliat tenía a uno que llevaba el escudo delante de él. Y nos habla de las dimensiones de bronce, un escudo de bronce. Y básicamente era como un muro que podían poner delante de él. Lo que pasa es que parece que cuando Goliat ve a David, dice: con el crío ese no me hace falta ni escudo ni me hace falta casco. Y es posible que Goliat haya dejado el casco, si es que David le dio y justo lo que tendría que haber protegido el casco, pues es lo que derrota a Goliat. Ese pensamiento de un escudo que va adelante, que te protege de cualquier ataque del enemigo. Y Dios dice a Abraham: yo soy tu escudo. Ahora, es importante notar que en el 15 dice: después de estas cosas, o sea, de alguna forma vincula el pensamiento del capítulo anterior con este capítulo. ¿En qué sentido? Pues en el capítulo anterior, Abraham podría haber cogido esa deuda que tenía el rey de Sodoma para haber dicho: oye, mira, quiero que tú me protejas. Yo te voy a devolver a tu pueblo, ¿vale? Te voy a dar el pueblo. Tú me quieres dar a mí dinero, yo he rechazado el dinero, pero quiero que tú me protejas. Pero Abraham había dicho al rey de Sodoma: yo no quiero nada de ti. Abraham se desvinculó de Sodoma. Ojalá que Lot en este momento habría hecho exactamente lo mismo. Desvincularse de Sodoma. Tristemente hizo todo lo contrario. Se vinculó más fuerte con Sodoma y, como veremos en el capítulo pues cuando vienen los ángeles es imposible sacar la familia de Lot de Sodoma. Es que no quieren salir de la ciudad. Pero Abraham está desvinculado y Dios viene y dice: mira, tú no has escogido el escudo humano que podrías haber cogido, era tuyo para coger, pero no pasa nada porque yo voy a ser tu escudo. Pero no solamente promete que es su escudo, sino que promete ser su gran galardón. Tengo que decir en cuanto a las palabras estas, que cuando en nuestra traducción dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, nuestra Biblia añade una palabra que no está en el texto original, la palabra será. O sea, vamos a leerlo sin esta palabra. Leemos: yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. O si preferís, para suavizarlo un poco más: yo soy tu escudo y yo soy tu gran galardón. Creo que es la mejor interpretación de estas palabras. No está diciendo que, vas a recibir mucho dinero,
Sinceramente, Abraham era rico, pero era rico, no era multimillonario. Era un hombre que vivía en tiendas, bien, tenía animales y muchos animales, pero no era un hombre rico en el sentido en que hoy en día medimos la riqueza. Pero Dios le prometió: yo soy tu galardón. Tú has rechazado el dinero de Sodoma, pero que sepas, me tienes a mí. Y esto es un galardón sobremanera grande. Esto es riqueza verdadera. Cristo hablaba de esto. Cristo hablaba de un necio que buscaba ser rico en este mundo e ignoraba las riquezas verdaderas. El dinero no es malo. El dinero no es un mal que tenemos que evitar. El amor al dinero, cuidado, eso es otra historia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el dinero no es malo en sí. Pero cuando nosotros ignoramos las riquezas verdaderas para intentar conseguir lo que es temporal, cometemos un grave error. Por lo tanto, Dios promete ser su escudo y Dios promete ser su gran galardón. Esas son preciosas promesas, volviendo a esa promesa original. Te bendeciré. ¿Qué significa esto? Voy a estar contigo en todo momento, te voy a proteger, tendrás comunión conmigo. Pero es curioso en este pasaje que esa gran promesa produce realmente una duda dentro de Abraham. He puesto una confirmación de la promesa que es la descendencia, pero todo esto se inicia con la duda de Abraham. Dice así Abraham en el versículo 2, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno. ¿Qué ha dicho Abraham aquí? Ha preguntado dos cosas. Realmente está preguntando, dice, bueno, primeramente, no tengo un hijo. Tú me puedes dar muchas cosas, pero si yo no tengo hijo a quien pasar estas cosas, realmente, ¿hasta qué punto realmente es una bendición? ¿Hasta qué punto realmente estás cumpliendo tu promesa? Y luego dice, bueno, no tengo hijo, pero lo que sí que tengo es un siervo que ha nacido en mi casa. O sea, no tengo un hijo, pero tengo un siervo. Ahora, pensad en estas palabras. Dios no le había dado un heredero y en segundo lugar tenía un esclavo como heredero. Ahora, con estos dos pensamientos, voy a leer el versículo 3. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahora os pregunto, ¿qué nueva información tenemos en el versículo 4 que no teníamos en el 3? ¿Lo habéis pensado? ¿Lo habéis notado? ¿Qué dice el 4 que no había dicho el 3? Es que es una repetición. El 3 dice estos dos puntos y el 4 básicamente lo repite, pero lo repite un poco más fuerte. En el 3 dice no tengo hijo y en el 4 dice no me has dado hijo. Pero los pensamientos son iguales. Además, noto que en el 3 dice, estoy diciendo 3 y 4, pero quiero decir 2 y 3. En el 2 dice, y respondió a Abraham, y tenemos lo que dijo, y luego el 3 dice, dijo también a Abraham. Yo tengo la sensación, no puedo ser dogmático aquí, pero tengo la sensación de que cuando Abraham contesta en el 2, en esa visión que tiene ese momento, ha escuchado a Dios hablando con él, y él responde y dice, Señor, no tengo hijo, pero tengo un esclavo. Y hay silencio. Un silencio que Abraham dice, Dios, ¿me has escuchado?
Y Abraham repite el pensamiento, pero incluso lo repite con más fuerza. Señor, vamos a ver, no me has dado prole, no me has dado un hijo, y yo tengo a Eliezer, un damasceno que ha nacido en mi casa. ¿Qué pasa con esto? Es importante recordar que a veces hay momentos en que hablamos con Dios y parece que Dios no nos contesta. Hay momentos de silencio. El salmista nos habla muchas veces de estos momentos en que parece que el cielo está hecho de bronce y que nuestras oraciones no llegan. Nuestras oraciones llegan. Están llegando, pero hay momentos que Dios espera. Y tengo la sensación aquí que Dios está esperando para que Abraham realmente saca de su corazón lo que realmente le está molestando. Y la frase más importante de estos dos versículos para mí es esta frase que dice: mira que no me has dado prole. Tiene esa espina en su corazón. Tú me prometiste y no me has dado. Vuelvo a decir, 10 años han pasado. 10 años es tiempo. 10 años han pasado y Abraham está todavía donde estaba hace 10 años. Y dice: Señor, vale, me has bendecido, pero no has cumplido todavía tu promesa. Y por lo tanto, Dios le responde. Y Dios siempre responde en su momento. Aquí el versículo 4, Dios dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le dice claramente: yo te prometí un hijo, y este heredero no será tu esclavo. Esto era común en el mundo de aquel entonces, pero dice: no va a ser así, yo te prometo un hijo. Y Dios claramente habla de un hijo tuyo. Ahora, esta frase va a ser importante cuando llegamos al capítulo 16, así que guardad el pensamiento por ahí y volveremos ahí a este pensamiento. Pero Dios le da una respuesta clara, que vuelve a repetir lo que había dicho en el capítulo 12. Dios le había prometido hijo. Y luego después Dios le da una señal. Llama la atención el pensamiento de que Abraham no tiene que pedir esta señal, sino que Dios dice: Abraham, vamos a hacer una cosa, sal fuera. Ahora, cuando dice sal fuera, entiendo que todavía estamos en ese contexto del sueño de Abraham. Así que él sale fuera y Dios le lleva a ver toda la expansión de los cielos. Y dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Estaba mirando un poco los números. Dicen que si estás alejado de la contaminación luminosa de la ciudad, si estás en el campo de verdad y empiezas a mirar, dicen que puedes ver más o menos 5.000 estrellas. Ahora, mi primera reacción fue: pues 5.000, eso es un número que se puede contar. Se puede contar, pero complicado, ¿no? 5.000 estrellas, es complicado empezar a 1, 2, 3. O sea, en nuestro campo de visión, 5.000 es... yo creo que la única forma que pueden hacer ese tipo de número es hacer una foto y luego digitalmente contar, porque yo creo que sería absolutamente imposible realmente hacer lo que Dios le pidió a Abraham. Yo tengo la sensación de que Abraham tendría que haber levantado los ojos en esta visión y ver toda la multitud de estas estrellas y haber dicho: Señor, tú me estás pidiendo lo imposible. Ahora, Dios no dijo esto, pero en mi mente imagino esta conversación y imagino a Dios diciendo: Abraham, cuenta las estrellas si es que puedes. Y Abraham mirando las estrellas diciendo: me pides lo imposible. Y Dios dice: no, Abraham, yo no pido lo imposible, yo hago
lo imposible. Dios dice estas palabras: así será tu descendencia. Sinceramente, aunque Abraham pudiera haber contado las 5.000 estrellas que nos dicen que se puede ver con el ojo humano, pues habría solo haber empezado a contar las estrellas. ¿Veis este número que tengo aquí abajo? ¿Qué nombre tiene este número? Bueno, si empezamos con lo fácil: 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, 1.000.000.000.000, estoy inventando palabras, 1.000.000.000.000, el nombre va por ahí por un sextillón o algo así. El nombre es, si lo buscas en el diccionario, son números que sinceramente van más allá de nuestra capacidad de comprender. Pero los científicos adivinan que a lo mejor ese es el número de las estrellas. Si solo hablamos de las estrellas en nuestra galaxia, o sea, donde estamos nosotros, ya estamos en 400.000 millones de estrellas. Pero cuando empezamos a sumar las demás galaxias, es que sinceramente es imposible que incluso los científicos de hoy en día cuenten las estrellas. Imposible. Pero Dios dijo a Abraham: así será tu descendencia. Y esta tendría que haber causado en Abraham risa. Sinceramente, más adelante, cuando Dios le habla de este hijo, él se reirá, y Sara también en su momento. Y al final ponen al hijo el nombre de Risitas, que suena un poco gracioso decirlo así, pero el nombre de Isaac significa se ríe. Y está en base de esta reacción que tuvo tanto Abraham como Sara. Pero en este momento, cuando Dios dijo estas palabras, nos dice el texto, y es una de las frases más importantes de todo el Antiguo Testamento: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este momento, cuando Dios dijo: así será tu descendencia, voy a hacer lo imposible, Abraham dijo: así es. Yo no sé cómo lo harás, porque tengo 85 años, pero creo que lo vas a hacer. Aunque no entienda cómo, yo creo. Y en el momento que creyó Abraham, Dios le miró a Abraham y vio a un justo. Vio a un hombre justo delante de él. ¿Por qué? ¿Porque Abraham era justo? Este es el hombre que mintió de su esposa. El hombre que le dijo a su esposa: por favor, di que eres mi hermana cuando te preguntan. Este es el hombre que fracasó en Egipto. Y sin embargo, Dios lo vio justo. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Dios busca. Dios busca que pongamos nosotros nuestra fe en Él, que creamos lo que Él dice. Y Dios dice: cuando una persona cree en mí, yo veo justicia. Nosotros decimos: ¿pero cómo? Esa es la gran revelación del plan de Dios que nos lleva a este Hijo, que será la bendición de todas las familias de la tierra, porque en Él es el secreto de cómo Dios puede ver a los que creen como justos, porque los que creen, este Hijo suyo ha muerto en su lugar y su perfecta justicia pertenece a Abraham y a todos los que venimos detrás de él, que confiamos en el Señor de esta manera. Dios también nos ve como justos. De alguna forma, tengo la sensación de que esta historia ha terminado. Este es el momento para cerrar y decir: ¡qué bien! Hay que confiar en el Señor. Pero la historia continúa. Dejaríamos la historia a medias si paráramos ahí, porque hay otra confirmación más. El resto del capítulo
vuelve al tema de las bendiciones de Dios y Dios le empieza a hablar de la tierra. Entonces tenemos esa segunda confirmación. Dios sigue hablando en el versículo 7 y dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Habéis notado? Abraham dijo, Señor, pero no me has dado prole. Y Dios dice, bueno, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero no solo eso, te recuerdo, te voy a dar esta tierra será tuya. Y notamos que Abraham pide una confirmación. Lo que no había hecho en la primera parte del capítulo. Cuando Dios lo prometió, Abraham dijo, ¿cómo lo voy a saber? Dios dijo, mira, te voy a mostrar las estrellas del cielo. Pero ahora él mira y dice, Señor, ¿cómo? Nos dice el versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Me llama la atención que Abraham pidiera eso, porque parece ser que cuando tuvo que escoger con Lot, parece ser que estaba bastante confiado en el Señor, que Lot cogiera lo que fuera, que él estaba confiado en Dios. Pero aquí pide, Señor, ¿cómo voy a saber que me vas a dar esa tierra? Lo único que puedo decir es que Dios sabe la diferencia entre la persona que duda y pregunta, sí, hombre, ¿cómo va a ser eso? Y la persona que confía y pregunta, pero Señor, muéstrame cómo lo vas a hacer. Tenemos un contraste interesante en el Evangelio de Lucas con esos dos temas. Tenemos el padre de Juan el Bautista, que el ángel dice, tu esposa va a tener un hijo. Y él contesta de una manera que solo podemos entender que no cree lo que dijo el ángel. Y el ángel dice, ¿tú quieres una señal? Vale, no vas a poder hablar hasta que nazca el bebé. Y así se quedó sin palabras. Cuando sale del templo, no hay forma de contar lo que ha pasado porque Dios le quitó su capacidad de hablar. Hasta el día de la circuncisión del hijo y cuando puso por nombre Juan, como le había dicho el ángel, Dios le soltó la lengua y pudo alabar a Dios. Él perdió la oportunidad de alabar a Dios cuando Dios se lo prometió la primera vez. Dijo, no lo voy a perder otra vez. Voy a alabar a Dios. Mis primeras palabras son alabanza a Dios. Pero qué contraste más grande tenemos cuando leemos en el mismo capítulo de la Virgen María. Y Dios viene y le cuenta, vas a tener un hijo. Y es curioso porque ella dice algo muy parecido a lo que dijo Zacarías. Dijo, ¿cómo puede ser esto si es que no estoy casada y no he estado con un hombre? Y el ángel no le castiga no dejándole hablar. El ángel dice, mira, esto es lo que va a ocurrir. Y le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y lo único que entiendo en este pasaje es que cuando Abraham pide esta confirmación, no lo pide desde la duda, porque había creído a Jehová y le fue contado por justicia, sino más bien pide desde el punto de vista de la fe, Señor, ayúdame a entender más sobre lo que vas a hacer. Y entonces esta es la forma en que entramos en uno de los pasajes más curiosos de toda la Biblia. Yo he leído este pasaje muchas veces y, bueno, sinceramente, creo que hace años prediqué de este pasaje. Y creo que enfaticé casi todo en la primera parte del capítulo para un poco no mirar esta segunda parte. Y hoy digo, yo voy a hacer otra cosa, esta vez que han pasado muchos años, he tenido más tiempo para pensar en estas cosas. Pero este sacrificio que vemos aquí es sumamente curioso. Primeramente, Dios pide 3 animales divididos y 2 enteros, empezando desde una becerra y pasando por lo que es la cabra y luego el macho cabrío, y luego pasando por estas 2 palomas. O sea, aquí nos pone tórtula pero bueno, parece ser que tenemos una paloma que es
grande y una que es pequeña. O sea, el lenguaje un poco nos lleva en esta dirección. Y coge todo esto y lo separa ahí. Y decimos, ¿qué está pasando con esto? O sea, estamos un poco perdidos. Bueno, si leemos en Jeremías 34, leemos lo siguiente. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Ese testimonio, un poco esa conexión al azar con Jeremías y este pasaje, un poco nos ayuda a entender un poco mejor de lo que pasaba con esa situación. Parece ser que era común hacer ese tipo de acuerdo, este tipo de pacto. O sea, un animal cortado en dos y luego las dos personas pasan en medio de los trozos y así dan testimonio cada uno de cumplir esas palabras del pacto. Puede ser, no estamos seguros, pero puede ser que en parte ese símbolo un poco grotesco de el animal dividido en dos es un poco de testimonio de la seriedad del asunto. O sea, si no cumplo mi palabra, que me partan en dos, que yo también sufra exactamente lo mismo que ha sufrido este animal. Puede ser que este es el pensamiento, pero Abraham lo tiene todo preparado. Él coge los animales que Dios le ha dicho y las parte por la mitad y separa los trozos y está a la espera de Dios. Ahora, os dije al principio que entiendo que todo este pasaje ocurre en sueños. Y digo porque realmente lo que no nos cuenta en ningún momento es qué ocurre con este sacrificio. O sea, lo que esperamos es, de alguna forma, Dios encienda el sacrificio, de alguna forma esperamos, pues, ese sacrificio que se cumpla y, sin embargo, realmente no tenemos nada, lo cual me hace pensar que efectivamente todo esto es un sueño. Y este sacrificio, de hecho, es diferente de cualquier otro sacrificio que vemos en el Antiguo Testamento. Dios jamás pide ese tipo de sacrificio. Todo lo contrario, Dios normalmente pide un altar y sobre el altar se pone el animal entero incluso y se quema ahí sobre el altar. Luego después en el tabernáculo y en el templo había partes que quemaban por completo y otras partes que se comían. Y así vivía el sacerdote con su familia, comían del sacrificio. Así que esta historia sí que es curiosa, pero obviamente el símbolo aquí está preparando un momento para un pacto bilateral, un pacto en que Abraham está preparado para pasar por en medio de estos animales con Dios y así entrar en un pacto. Yo voy a cumplir mi lado y tú vas a cumplir tu lado. Está todo preparado para esto. Pues la historia, he puesto aquí un poco de una imagen. Aquí tenemos los animales partidos y aquí tenemos a Abraham y nos dice que está ahuyentando los pájaros que vienen. Obviamente aquí empiezan a haber buitres que vienen para, aquí hay algo para comer. Y Abraham está ahuyentando, pero nos dice que conforme empieza a caer la noche, la oscuridad de la noche viene con un pavor que viene sobre Abraham y cae en sueño otra vez esta noche. Y lo que tenemos a continuación es una imagen muy, muy importante. Versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La imagen es primeramente un horno, un fuego grande, pero de este fuego grande sale una antorcha, sale un fuego, una llama pequeña, una llama que se podría incluso llevar en la mano. Y Abraham observa cómo pasa esta llama entre los trozos de los animales que estaban allí. Os vuelvo a decir, Abraham preparó todo
para poder pasar junto con el que le prometía entre los animales y así formalizar este pacto. Cada uno vamos a cumplir nuestras palabras. Y Dios lo dejó a Abraham en sueño, lo dejó separado, lo dejó consciente solo para poder ver. Y él ve que Dios es el que pasa. Incluso creo que esa imagen del horno y luego después la llama que pasa nos habla un poco de la segunda persona de la Trinidad. Del fuego de Dios sale una llama que pasa. Y creo que aquí estamos viendo al eterno Verbo de Dios, el que se humanó en la persona de Jesucristo, que Él anduvo en medio de los trozos para decir: Abraham, quiero que sepas una cosa. Tú piensas que vas a entrar en un pacto conmigo, pero realmente no funciona así. Esto es unilateral. Yo prometo y yo cumplo. Y aquí realmente eso no depende de ti. Ahora decimos: espera, David. Depende también de Abraham, ¿no? Tiene que ser fiel al Señor, tiene que seguir al Señor. Ya, pero eso no es el pacto. El pacto depende de Dios. ¿Por qué es eso? Porque vamos a ver que Abraham ha fracasado y Abraham fracasará en el futuro. Abraham no es perfecto. ¿Y sabes qué? Esa promesa de Dios no está estipulada sobre la perfección de Abraham. Si así fuera, pues en el momento que tropieza Abraham, pues Dios dice: pues me quedo libre de mi promesa. Y menos mal que cuando hablamos de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, menos mal que esto también es algo unilateral, que Dios ve nuestra fe y Dios dice: esto es justicia delante de mí. Esto es suficiente para recibir la perfecta justicia de Cristo. Y no depende de nuestras obras. Pablo habla claramente de este tema en Romanos 4. La fe de Abraham no es una obra que merece la justicia de Dios, no. Cuando Abraham creyó a Dios, no hay mérito para Abraham, pero Dios lo vio y dijo: esto es justicia delante de mí. Y es completamente unilateral. Es algo que Dios promete y Dios hace, y nunca falla en su promesa para con nosotros. Esta historia es una historia curiosa, pero si lo tomamos desde este ángulo y entendemos que Abraham tenía todo preparado para hacer un pacto bilateral y Dios dijo: no, bilateral no. Lo que realmente interesa aquí es unilateral. Y Dios es el que pasó en medio de los animales, en medio del sacrificio. Dios dijo: yo lo he prometido y yo lo voy a cumplir. Por lo tanto, llegamos al final del pasaje y no solamente tenemos esta promesa, sino que tenemos una profecía que Dios le da a Abraham y Dios le habla un poco más de lo que va a pasar. Esa profecía es realmente impresionante cuando paramos a pensar. Dios le dice aquí a Abraham: Abraham, tu descendencia, esa descendencia que viene, que vas a tener, que he prometido que vas a tener, esa descendencia van a entrar en Egipto y van a ser esclavos ahí durante 400 años. ¿Cómo puede saber Abraham eso? O sea, al final no será Abraham, no será Isaac, tampoco será Jacob, será su hijo, José. Estamos hablando de 4 generaciones después. José bajará a Egipto, primeramente como esclavo, pero después como el rey de Egipto, el príncipe de Egipto. Y ahí traerá a su padre, sus hermanos, toda su familia, y vivirán durante una generación como señores de la tierra, pero luego después se levantará otro faraón, y ese faraón cambiará todo y cogerá a este pueblo y los esclavizará, y efectivamente se quedarán más de 400 años
Había dicho aquí 400 años en número redondo, al final son 430 años que se quedan en Egipto. Pero después de este tiempo, ¿qué promete Dios? Después de la esclavitud en Egipto, Dios promete, pues no sé, apretando el botón ese. Pedro, por favor. Un éxodo, que mi pueblo saldrá de Egipto. Y lo promete con lenguaje que decimos, es que es la historia que leeremos en el libro de Éxodo. En el libro siguiente vamos a leer esta historia, que ellos saldrán en la 4ª generación y volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Tenemos la promesa de Dios del Éxodo y en medio de todo esto Dios simplemente le dice a Abraham, y tú vas a morir viejo, vas a morir lleno de días. ¿Y qué pinta esto en medio de este contexto? Abraham tiene 85 años. Igual está preocupado, porque 85 años ya son años. Decir, pero en aquellos días vivía más. Vale, vivía más, pero os digo, 85 todavía son años. Pero Dios dijo, vas a morir lleno de días. Y esa promesa conlleva el pensamiento de que todavía no lo estás. O sea, todavía no has llegado a esa edad avanzada, todavía hay tiempo. ¿Sabes? Yo voy a cumplir mis promesas, pero cuidado, porque tu tiempo no es mi tiempo. Digo todo esto para... Pedro, ayúdame con esto. Bueno, no sé si estás tú o estoy yo. Bueno, Dios habla de estas promesas, esa profecía, y luego Dios establece con Abraham ese pacto, este pacto que enfoca en la tierra. Primeramente habla de las fronteras de la tierra, desde el río de Egipto, no estamos muy seguros si esto habla del río, hay un río, pequeño río que divide entre la frontera de Egipto e Israel, o si esto hace referencia al Nilo, y dice desde ahí en el sur y hasta el Éufrates, en el norte, que por cierto las fronteras actuales de Israel son mucho más reducidas que estas fronteras, pero ha habido momentos en que sí que han conquistado hasta el río de Éufrates, ¿vale? Y hasta el sur, bueno, dependiendo de estos ríos, pero Dios dijo, esa tierra va a ser tuya. Y luego a continuación habla de 10 naciones que desplazará delante de Abraham y su descendencia. Dios hace esta promesa de la tierra, de la nación del Hijo y de la bendición en el capítulo 15. Dios reúne las 3 promesas. Bueno, ¿qué significa todo esto para nosotros? Vuelvo a decir ese pensamiento que he dicho varias veces en estos mensajes. Una promesa implica automáticamente confianza y paciencia. Hay que tener confianza porque la promesa todavía no se ha cumplido, y hay que tener paciencia porque no controlamos nosotros el cumplimiento de esta promesa. Y aquí en la historia de Abraham también tenemos este pensamiento de la confianza de Abraham. Él confió en la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Y eso es un reflejo de realmente es la salvación. Su confianza estaba puesta en este Mesías que Dios había prometido que vendría por medio de él, y por lo tanto le fue contado por justicia. Pero quiero enfatizar este punto. Dios no necesita nuestra ayuda. Al principio de este pasaje, a Abraham rápidamente le cuenta a Dios, yo tengo un siervo nacido en casa. Ahora, está en el contexto de, no has cumplido tu promesa, no me has dado un hijo y yo tengo esto. Es casi como que Abraham está ofreciendo, oye, si el tema del hijo va a ser demasiado complejo, te ofrezco un plan B, un siervo nacido en mi casa. ¿Quieres usar esa opción? Y Dios no necesita nuestra ayuda. Cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, porque Dios dijo, yo quiero contar tu fe como justicia.
yo lo deseo. Y luego Dios le dio la visión de los animales y Dios pasó en medio, dejando a Abraham a un lado, porque Dios decía, yo cumplo mi promesa, yo solo, no necesito a nadie más, no necesito ayuda de tu parte. Y pienso en estas palabras para nosotros y digo, ¿cómo necesitamos estas palabras? ¿Cómo necesitamos reconocer que Dios no está buscando nuestra ayuda? Más bien lo que Dios quiere de nosotros es sumisión y confianza en Él. El momento en que llegamos a decir, Señor, estoy en tus manos. Yo confío en ti. Mi vida te pertenece. Puedes hacer con ella conforme a tu voluntad. Y nos cuesta hacer esto porque atrás en nuestra mente tenemos todavía la duda sobre lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Y si Dios me estropea la vida? Si Dios me pide hacer algo que no quiero hacer, ¿qué pasa con eso? Y Dios dice, ¿confiarás en mí? ¿Realmente permitirás que yo dirija tu vida? Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y decimos, Dios, vale, aquí estoy, puedes hacer conmigo conforme a tu voluntad, nos ponemos en el mejor sitio del universo. Estamos justo en la mano de Dios y Dios puede guiar nuestra vida y usar nuestras vidas para su voluntad y para su gloria y para nuestro bien. Porque Dios jamás busca hacernos mal para recibir gloria. Todo lo contrario, cuando Dios es glorificado, nosotros experimentamos nuestro mayor bien en esta tierra. Pero he puesto otra frase aquí. La gran enemiga de la confianza es la impaciencia. Queremos confiar en el Señor. A veces luchamos con la duda, pero a veces lo que realmente tenemos como lucha es la impaciencia. Y digo esto porque nos abre la puerta al capítulo 16, que Dios mediante lo veremos la semana que viene. Pero pregunto en esta mañana, nosotros, ¿en qué lugar estamos con Dios? ¿Estamos realmente en la mano de Dios? ¿Realmente sumisos a su voluntad? ¿Realmente confiando en Él? ¿O nos encontramos luchando por mantener nuestra autonomía? ¿Luchando para mantener control sobre nuestras vidas? Desconfiando realmente en el plan de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Si estamos en cualquier otro sitio que no sea sumisos a su voluntad, estamos en un lugar peligroso, pero Dios quiere llevarnos a un sitio precioso en que realmente confiamos en Él. Padre Santo, doy gracias por el pasaje que hemos visto hoy y doy gracias por el ejemplo de Abraham, esa confianza que creyó lo que le prometiste y le fue contado por justicia. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Abraham en esta historia. Aunque tenía sus momentos de duda, pues también tenía grandes momentos de fe en que confiaba en ti y estaba dispuesto a permitirte hacer según tu voluntad. Queremos hacer lo mismo nosotros y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.